Buenos días, doctor Lainez. Me gustaría, si le parece bien, que empecemos presentándose quién es y qué le gustaría compartir con nosotros de usted. Bueno, mi nombre soy José Miguel Lainez, soy presidente de la Sociedad Española de Neurología y trabajo en el Hospital Clínico de Valencia, donde llevo jefe de servicio ya unos años y como profesor en la Universidad de Valencia. Y bueno, la verdad es que el objetivo de esta entrevista es un poco hablar un poco de la Sociedad Española de Neurología y quizás de la actualidad en relación con la neurología, que comprende muchos aspectos como la pandemia, los manejos, nuestra relación con la sociedad, con los pacientes, etcétera, ¿no? Yo creo que en este momento es una gran sociedad y que, bueno, tiene pues diferentes objetivos, ¿no? Quizás el objetivo mayor es un poco aglutinar a todos los neurólogos y conseguir que sea, sobre todo, pienso que el principal foro de debate científico de la neurología en España, y esperemos que logremos que incluso que sea el principal foro de la neurología en habla hispana, ¿no? Más allá de España, ampliamos fronteras. Hombre, yo pienso que tenemos que ser ambiciosos en este sentido. Yo creo que tenemos muy buenas relaciones, tenemos un área de influencia que es el área de influencia del castellano, del español, y creo que es bueno utilizarla. Creo que todos hay muchos miembros de la Sociedad Española de Neurología que hemos tenido una amplia colaboración con muchas de las sociedades latinoamericanas y seguimos teniéndola y pensamos incluso, fíjense que en este momento de virtualidad, esto que nos gusta poco porque realmente estamos un poco cansados de tanta virtualidad, nos ha dado ventajas, por ejemplo, en este foro, ¿no? Los dos últimos cursos, por ejemplo, de residentes, el curso de enfermedades desmielinizantes y encefaleas, han contado con más de 200 asistentes de Latinoamérica, lo cual era imposible porque eran cursos presenciales en los años anteriores, y creemos que este es un buen ejemplo de cosas que podemos hacer y que podemos ir más allá y ayudar mucho a la educación neurológica y colaborar en proyectos con estos países que no dejan de ser hermanos y buenos amigos. La verdad que es muy interesante. Es verdad que decía que esta situación, ¿no?, ha abierto oportunidades. Si quiere, tocamos un poquito este tema, cómo ha afectado, ¿no?, la situación de pandemia y la situación del confinamiento a la sociedad y sobre todo a la comunidad neurológica. Hombre, yo creo que ha afectado a todos los niveles, es decir, como ha afectado a la sociedad en todos los niveles, ha sido un horror. Esa ha sido un poco digamos, sería la expresión global, es decir, que definiría lo que ha pasado. Pero afortunadamente, pues el ser humano tiene capacidades de adaptación y todos nos hemos ido adaptando y afortunadamente creo que saldremos, no sé si mejores o más reforzados, pero por lo menos algo diferente es seguro. Ha afectado, yo pienso que a todos los aspectos, ha afectado por una parte enormemente a los pacientes, es decir, los pacientes y sobre todo aquellas enfermedades. Nosotros piense, por ejemplo, todas las enfermedades neurodegenerativas, demencia, Parkinson, etcétera. Uno de los consejos que damos de prevención fundamental en este grupo de enfermedades es ejercicio físico, y el otro consejo fundamental es socialización. Pues, otra pata sería un poco la parte emocional, de relación familiar, etcétera. Bueno, pues esta pandemia ha destruido todo. Sí, ha dejado a las personas mayores encerradas en su casa, sin apenas actividad física, sin apenas contacto social y con poco contacto emocional. Hay muchos abuelos que no han podido ver a los nietos durante meses, es decir, esto es terrible. Y lógicamente en este colectivo de pacientes ha repercutido enormemente, es decir, ha habido muchas personas que han empeorado de sus cuadros cognitivos, que han empeorado de sus cuadros parkinsonianos, es decir, incluso personas que estaban en el inicio de estos procesos que que lo han notado porque realmente les ha faltado este contacto, ha aumentado, pues, se ha de hacer a los procesos, ha aumentado la agresividad. Realmente ha sido un mal negocio para todo este grupo de pacientes y luego también no solamente para el grupo de enfermedades degenerativas, es decir, los pacientes con dolor de cabeza, con esclerosis múltiple, todos se han visto afectados al final. Nos ha afectado a todos, es decir, esto, el quedar recluido en tu casa durante unos meses y poder salir un poco ratos y encima con mucho miedo, es decir, realmente esto
creo que indudablemente repercute psicológicamente mucho, ¿no? Sí, de hecho lo hemos visto, ¿no? Todas las estadísticas realmente como que han puesto mucho de manifiesto la debilidad, ¿no? Del equilibrio emocional y psicológico ante esta situación, porque como usted decía, toca los tres pilares fundamentales de las personas, ¿no? Esta parte más social, más de ejercicio físico y más emocional, y sobre todo en culturas como la nuestra, donde esa parte es absolutamente fundamental. ¿Qué rol cree que ha tenido las asociaciones de pacientes en este sentido y qué relación tiene la Sociedad Española de Neurología con las asociaciones de pacientes? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una buena relación con las asociaciones de pacientes y pensamos que incluso debe ir hacia arriba. Pensamos que las asociaciones de pacientes juegan un papel muy importante de ayuda y de soporte. Hay una parte que no da el sistema de salud, que no dan los médicos, y que hay una parte emocional, de ayuda, de compañía, de entendimiento que dan las asociaciones, que es fundamental. Comentábamos que la situación de la pandemia ha sido muy dura y que parece que ahora mismo todo apunta a que empezamos a ver esa luz al final del túnel y empezamos a tener como mínimo un escenario que parece un poco más positivo y que nos acerca un poco más, no sé si a la normalidad o a lo que teníamos un poquito antes de la pandemia. ¿Cuáles son los retos que cree que se presentan para la Sociedad Española de Neurología y sobre todo para los especialistas, ¿no? Para los neurólogos? Bueno, la pandemia ha sido terrible, es decir, porque ha supuesto una ruptura absolutamente con todos los sistemas de asistencia sanitaria para toda la sanidad y, lógicamente, también para la neurología, ¿no? Hemos vivido momentos dramáticos, es decir, ha ido un poco variando, yo diría que por barrios, siendo coloquial. Es decir, creo que las diferentes comunidades hemos tenido momentos más complicados, diferentes en una bola u otra, porque has acudido de modo diferente, pero en los momentos críticos realmente las cosas han estado muy mal. Han estado muy mal en los hospitales, es decir, la asistencia se ha dedicado mucho al COVID, han estado muy mal para los pacientes. En los primeros meses incluso la asistencia de pacientes a los servicios de urgencias bajó enormemente porque la gente tenía miedo, y es humano, es decir, tener miedo ante una situación de incertidumbre. No sabíamos muy bien por dónde iba esto y daba la sensación de que podías contagiarte y morirte, con lo cual mucha gente no iba. De hecho, bajó, por ejemplo, la asistencia de pacientes con ictus en los primeros meses clarísimamente. La situación, digamos, hospitalaria, la asistencia hospitalaria ha ido variando en cuanto a estar sacudida dependiendo un poco de cómo ha afectado las diferentes olas a los diferentes hospitales. No sé, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana fue mucho peor la tercera que las anteriores, donde tuvimos un porcentaje de camas COVID altísimo en todos los hospitales. Esto ha dificultado mucho la asistencia a los pacientes normales, con desvío a otros centros, es decir, con asistencias más cortas. Ha sido muy complejo, ha exigido un esfuerzo enorme de los profesionales. Ha habido en nuestro hospital y en muchos hospitales un montón de profesionales, de neurólogos, que han tenido que dedicarse a los equipos COVID. De hecho, todavía hoy en algunos hospitales hay gente de neurólogos dedicados a los equipos COVID. Es decir, eso ha sustraído personal de la asistencia neurológica normal. Y bueno, en global todo esto se ha ido más o menos manejando con el esfuerzo de mucha gente. Creo que la gente ha hecho un esfuerzo titánico, físico y mental, porque realmente en algún momento la asistencia de la situación era muy difícil, ¿no? Yo creo que hay que estar profundamente agradecidos a todos esos profesionales que se han dejado absolutamente todo en asistir a los pacientes con COVID durante estos meses y asistir a los pacientes habituales, ¿no? El otro aspecto, es decir, que ha estado muy afectado y que enormemente, sobre todo en algunos momentos, ha sido las consultas externas. La asistencia a los pacientes en consultas externas en los primeros meses fue suprimida completamente, es decir, no había ningún paciente en consultas externas, y posteriormente se ha ido recuperando, pero fragmentariamente. A día de hoy todavía seguimos teniendo un porcentaje importantísimo de pacientes que no tienen visita presencial. Y el problema está en que no estábamos preparados para esto. Es decir, hemos improvisado
la telemedicina, pero realmente no ha sido telemedicina, sino teléfono medicina, que no es lo mismo. No es lo mismo hacer una entrevista a un paciente como lo estamos haciendo esta entrevista en este momento, con vídeo, viéndolo, preguntando, viendo su expresión, que en una conversación telefónica que a veces pues depende de los pacientes, es complicada, es compleja, y realmente creo que esto evidentemente ha servido para manejar y evitar los problemas importantes de los pacientes, pero no es la manera correcta de ejercer la medicina y la que nos gusta, ¿no? En esta situación estamos todavía con bastantes pacientes con consultas telefónicas, demasiados, y el objetivo evidentemente es normalizar esta situación. Es decir, creo hay pacientes que hace más de un año que nos hemos visto personalmente, y bueno, la manera correcta de ejercer la medicina y donde hay empatía, ves el paciente, ves sus problemas cercanos, es probablemente en la consulta presencial. Bien, es cierto, es decir, que estas formas de una atención a distancia, de telemedicina, han venido también para quedarse. Creo que hay que incorporarlas, pero de un modo bien programado, de un modo bien desarrollado. En algunos hospitales ya lo han empezado a hacer. El otro día había una experiencia, por ejemplo, de San Pau, que ha funcionado bastante bien, pero integrándolo en los sistemas del hospital y con una cierta regularidad, no lo que estamos haciendo ahora, que es una improvisación que, bueno, sirve para una situación de extrema urgencia como era, pero no sirve para la normalidad a la que tendremos que llegar algún día, ¿no? Sí, esperemos que pronto. Esperemos que pronto, sí. Sí, y también que hayamos aprendido de esta experiencia y de estas oportunidades de herramientas para, como dice, mejorar, ¿no? Hacer que sumen y consigamos modelos que sean más eficientes aprovechando los aprendizajes también de esta situación. ¿Qué pueden hacer las asociaciones de pacientes y qué pueden hacer los pacientes para hacer, digamos, para ayudar en esta vuelta a la normalidad y recuperar esa conversación con el médico en el que se resuma de una manera quizá fácil, ¿no?, y entendible por los dos este año de ausencia de contacto físico entre el profesional y el paciente? Hombre, yo pienso que lo que debemos hacer, como siempre, es entendernos. Creo que esa es un poco la clave, que cada uno entienda que todos hemos hecho un poco lo mejor que podíamos hacer, que no era lo ideal, pero era lo mejor que se podía hacer en esas circunstancias, y creo que el paciente debe entender que si lo hemos llamado por teléfono no ha sido por nuestro capricho, sino porque realmente no había otra alternativa que para visitarlo, y nosotros debemos entender que el paciente que no ha venido durante un tiempo necesita probablemente un cuidado especial, un cariño especial, y atender un poco una valoración global mucho más integral, quizás en una consulta que de las regulares. Entonces yo creo que después de que pasen unos meses, que regularicemos la situación, que los veamos, volvamos a ver en nuestras consultas a la mayoría de ellos, creo que podremos normalizar bastante la situación, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Lainez. Me ha gustado mucho compartir este momento con usted y también compartir esta visión de futuro en la que efectivamente la combinación de médico y paciente siempre es la respuesta imprescindible. Es decir, yo creo que lo que hace falta es, pienso que hay que ser optimistas y que esperemos que esta situación, pienso que la vacunación quizás es lo que te hace ser un poco todavía no tan optimista como te gustaría, porque nos gustaría que fuera mucho más rápida. Yo, si tuviera que calificar la labor de los neurólogos españoles durante esta terrible pandemia, les pondría una puntuación de 12 sobre 10. ¿Por qué? Pues porque han estado a la altura enormemente en la asistencia a los pacientes neurológicos en los hospitales, a la asistencia a los pacientes COVID o los pacientes COVID con problemas neurológicos. Han asistido, han tratado de resolver los problemas enormes que planteaba el manejo de los pacientes ambulatorios, un esfuerzo con visitas telefónicas, llamadas, etcétera. Han soportado enormemente la presión mediática y la presión que había por la asistencia de la pandemia, y encima han sido capaces de hacer ciencia de primer nivel, lo cual realmente no se les puede pedir más. No, desde luego que no. Solo se puede dar las gracias como sociedad y como personas.
No, y como presidente creo que debo felicitar a todos los miembros de esta sociedad por la gran labor que han hecho durante esta pandemia. Muchas gracias, doctor Lainez, por este ratito con nosotros. Para nosotros será importante lanzar este nuevo canal de comunicación de Neuroconectados compartiendo este espacio con usted. Esperamos que sea uno de esos medios que van a ayudar a hacer un modelo más eficiente y a recuperar todos los aprendizajes de esta temporada, y esperamos verle de nuevo con nosotros. Esperamos que poder seguir charlando con usted en este medio, y le invitamos a que sea también su medio y su canal para cuando necesite o quiera comunicarse con los pacientes a través de Neuroconectados. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Lo mismo digo, muchas gracias.